Eduardo Tucho Velázquez, sin barajos, en la 2020, online, la radio. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan a través de la 2020 online, la Radio Manta y su programa Sin Barajo. Hoy día tenemos como invitado al licenciado Washington León Delgado, un personaje de la comunicación en Manta, Manabí y también en el Ecuador. Hizo radio como comentarista, narrador de fútbol, comerciales y lógicamente también hoy haciendo noticias en una emisora desde Manta. Para nosotros es un gusto y una satisfacción tenerlo aquí a Guachito León Delgado. Ustedes pueden vernos en YouTube como Sin Barajo y también en Facebook como la 2020 online, la Radio Manta y también como Sin Barajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guachito? Bueno, un gusto tenerlo aquí, un honor. Muy amable, muchas gracias, Eduardo. El honor es mío saber y estar aquí en este medio de comunicación digital, muy bien observado por toda la comunidad y que de una u otra manera corresponde el hecho de saber que estamos en un programa tal cual como es su nombre, Sin Barajo. Muchas gracias, muy amable. Mira, a veces uno pasa de ser martillo a ser yunque. Otra vez de yunque pasa a ser martillo. Ahorita no pienso hacer ni de martillo ni de yunque. Ni tampoco usted tiene que ser martillo ni yunque. Le digo esto porque de manera así coloquial. Cuando usted está en función pública y es periodista, le toca también ser yunque, porque viene el martillazo, las críticas, las observaciones. Pero en este momento los dos estamos en la misma línea. Es una de estas conversaciones o conversatorios, ni siquiera entrevista. Es un conversatorio, un diálogo entre dos personas que estamos vinculados hace mucho tiempo también en medios de comunicación. ¿Desde cuándo Guacho León empieza a ser parte de la estructura de la comunicación? Año 1970. En Radio Eco se había inaugurado, ya tenía sus años y se me dio la oportunidad allí. Primero, obviamente, como de pronto todo muchacho empieza haciendo mandados, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo también que estaba maravillado de saber cómo era que salía la radio. De tal manera que en ese entonces había un señor llamado Agustín Robles. Él era control de sonido y parece que vio mi interés en que yo quería aprender y me lo preguntó y obviamente, claro, le dije por supuesto que quería aprender. Y luego después pasa aquello. Pero primero para manejar las perillas. Por supuesto, claro. Sí. Y entonces y el paso ya fundamental y trascendental para ir al micrófono. Ese fue el año 70 efectivamente, cuando ya fue mi primer inicio precisamente en un primer servicio de noticias, porque yo era estudiante y tenía por costumbre leer el periódico y lo hacía corrido, lo hacía aparentemente de acuerdo a Gucho, lo hacía bien. Entonces alguna vez faltó quien en paz descanse, el señor Jorge García Delgado, que era el propietario de la radio, y él daba el informativo en ese entonces a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque en Manta usted recuerda que llegaba La Razón, un periódico de Guayaquil, La Razón. Entonces Jorge no fue 2, 3 días y Agucho es quien me incentiva a decir, no, vamos, lee tú nomás que lo haces bien que el otro. Y me atreví, fui osado en presentarme en un micrófono y leer el informativo. Luego la siguiente semana es el mismo Jorge García quien me motiva y me incentiva, pero claro está, haciéndome unos correctivos con la finalidad de que de ahí en adelante pasara ya a dar el noticiero. Bueno, pero aparte de dar noticias también usted fue parte de la narración, fue comercial en un momento determinado. Claro. Esos pasos no los hizo en radio, en la primera radio que usted estuvo, pues. No, en Radio Eco no. Apareció en ese entonces Radio Manta, el boom que lo manejaba, quien en paz descanse también, Johnny Lobo Rodríguez. Entonces ya usted recordará a nuestro compañero y amigo Héctor Ososo Moreira. Claro. Entonces él ya era prácticamente como decir, tenía su experiencia. Era canchero. Era canchero. De tal manera de que Johnny pretende hacer un equipo el combo. El combo. Entonces contrató a Johnny Loro,
me contrató a mí. Estaba en ese entonces, recuerda usted, O sea, a Yotti y Daniel Guerra. Johnny contrató a ellos. Digo. Claro, por supuesto, Johnny nos contrata. Estaba Yotti y Daniel Guerra. Claro. Entonces, Bella y Rivadeneira. Claro. Lo ha de recordar, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí estaba también gente de locución, Juvenal Vicente de Mera, estaba Cardito Rodríguez, y entonces se armó el equipo. Y para buena suerte de Johnny Loro, el señor Vicente Arrobadito, propietario de Radio Sucre, lo contrata a Johnny Loro para que sea el jefe de deportes de Radio Sucre. Entonces ahí nos fue llevando, armó un gran equipo a nivel nacional, estuvo gente de Quito, gente de Ambato y gente de Cuenca, y ahí aparece también contratado Raúl Cedeño Zavala. Fran Zambrano también, creo. No, Fran Zambrano no estuvo con nosotros. No, estuvo Walter Salto Muñoz. Así por eso era de Quevedo, que estaba en la radio. Claro, por supuesto, sí. Entonces, de tal manera de que ahí es donde yo empiezo a participar dentro de la acción deportiva. ¿Cómo aparece usted como narrador? No. Primero empecé como comercial. Sí, pero ¿cómo aparece después? Porque yo lo escuché a narrar también. Claro, como narrador empecé escuchando y viendo. ¿Ya? De tal manera de que cuando Johnny sale de Radio Sucre, me quedo yo en Radio Sucre. ¿Ya? Ahí en el año 84. Y Vicente Robadito le faltaba un narrador para ir a Milagro, en un partido de Melé con Milagro Sporting. Y entonces me dice, guacho, anda. Y entonces me aventuré también allí e hice mi primer paso de narrador. Ahí aparezco como narrador. O sea que como trampolín usted. Como trampolín, sí. Primero en la radio como locutor, después dando noticias, después comercial, de comercial pasa comentarista, narrador. A empezar a ser narrador. Ajá, y hoy día en radio haciendo noticias. Haciendo noticias. El año 2000... Y esto valga la pena para hacerlo público también y agradecerle, puesto de que usted fue parte de que en paz descanse también Ángel Delgado Toro, me llamare a trabajar. Toro, claro. Entonces ahí estaba Roberto Briones y estaba Juan Bosco Copiano. Claro. Entonces me llamó para que sea parte de ese informativo, pero él parece que quería desprenderse de uno de los dos. De tal manera le dije que no, que yo no me prestaba para eso porque tampoco era el hecho de que vaya no yo. Era ético también. Claro, no era ético. Entonces le dije, arregle su cosa y luego después me llama. Entonces sacó a Juan Bosco. Y entonces empecé a trabajar con Roberto Briones. Año 2000, ya en noticias. Entonces empezamos a hacer un boom de decir las cosas tal cual como son, poniendo los puntos sobre las íes. Y parecería ser que en Manta no había siempre vacas sagradas, que nunca se les había mencionado siquiera sus nombres. ¿Ya? Y entonces empecé yo a decirle las cosas tal cual como son. Y eso conllevó a que el noticiero tuviera una gran audiencia y luego después, no sé las razones del por qué salió Roberto y me quedo solo. Me quedé solo. Estuve allí 3 años hasta cuando lamentablemente falleció Ángel Delgado Toro y quedó la responsabilidad del doctor. Y recuerde usted que yo era un crítico permanente de Emel Manaví. Claro. Entonces eso me llevó incluso hasta que me cortaran la energía. Ahí aparece la palabra de los saboteadores porque no me dejaban trabajar. ¿Alguna vez también hubo un atentado contra un vehículo suyo? Claro, por supuesto, eso fue en el año 2003. ¿Y eso qué pasó? ¿Cuál Precisamente fue el motivo? por aquello de las críticas hacia Emel Manaví. Luego después tuve muchos inconvenientes, problemas, tuve muchos juicios, puesto de que yo los había acusado, prácticamente los acusé, ¿verdad? Y de todas maneras, en este tema de la crítica, a veces muchos no lo aceptan. Uh-huh. Se creen que son intocables. Así es. Algunos funcionarios públicos. Uh-huh. ¿Cuál es el tema más así fuerte que puede haber tenido? Bueno, así como anécdota, como historia. Claro, fuerte aquello en contra de Emel Manaví, que presuntamente por allí nace precisamente el hecho de que se me haya puesto una bomba en el vehículo. Y la otra acción fuerte era contra la Autoridad Portuaria de Manta en ese entonces, que la manejaba el abogado Trajano Andrade Viteri. Y que tampoco le admitió ni le gustó los comentarios que se hacía, y llegó alguna vez también a un belicoso y tanto, y tuvimos un inconveniente, un problema personal, casi de a golpes. Y llegó la policía, etcétera, etcétera. Es verdad que hubo un llaverazo que le lanzaron. Por supuesto, ahí nace también lanza llavero. Yo hago una apología de mi despedida y ahí menciono un sinnúmero de cosas, pero que me han acontecido y que tienen su dedicatoria. Lanza llavero era uno de ellos, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿No le pegó?
No, no, no. Con el llavero, no lo no, alcanzó. no me pegó O sea, usted que tenía lo que pasa finta, es que buena finta, eludió el gol, Claro. el llaverazo, ¿o qué? Claro, lo que pasa es que no alcanzó a tocarme con el puntapié que me lanzó. Ah, también. Claro, Así. entonces yo lo esquivo y parecería ser que le llenó de ira y entonces él cargaba un llavero muy grande en su Pesado, cintura, así. pesado, Como lo una- sacó y lo lanzó. Entonces yo alcancé a observar el fuselaje de la llave, entonces esquivé y pasó, sí me pasó rozando, pero no me pegó. Pero ahí terminó No me pegó. todo. Ahí terminó. Claro, no. Llegó la policía, llegaron ahí a entenderse, llegaron varios amigos míos, varios amigos de Don Tulio, etcétera, etcétera. Fue una cuestión que después... Pero y ahora ¿qué pasa? no, después fuimos compañeros de trabajo. Allá. Claro. Volvieron a la normalidad ya. Claro, porque él llegó a tener un Programa. espacio de noticias también Ya. en Radio Marejada, pero y él pidió de que fuere luego de que terminaba yo. Ya. A las 8 terminé. En ese entonces hacía la informativa hasta las 8. Usted salía y él ingresaba. Yo salía y él ingresaba, sí. Ya. Y entonces... O sea que han sido los golpes más fuertes o, Claro, o sí, los temas sí. así de Sí, mayor, sí, más fuerte, sí, más fuerte, sí. quizás Claro. discusiones o qué Claro, sé y yo. después he tenido juicios, supuestamente o aparentemente por calumnias. He tenido algunos juicios, pero hasta ahora, gracias a Dios, he ido bien liberado. Qué bien. No he tenido inconvenientes algunos. ¿Qué es lo que más le gusta en la radio? A mí, yo soy ¿qué le digo? Ferviente enamorado de la radio. Yo no trabajo, a mí me gusta lo que hago. Y cada amanecer estoy ya rápidamente de que lleguen a buscarme para poder ir a ¿Y trabajar. desde qué hora usted se despierta ya? Porque la radio, ¿a qué hora amanece? ¿A qué hora está? La radio estoy a las 5 de la mañana. 5 pero de la mañana. a las 4 de la mañana yo ya estoy listo. Ya. 4 de la mañana estoy listo ya. Ya es una rutina eso. Ya es una rutina, sí. ¿Y Ya es una rutina. ¿Y se duerme temprano o no? No, normalmente yo me acuesto a las 12 y media, Ya. 1. ¿Sabe qué? Es que también yo soy un ferviente veedor, por decir, de los noticieros. O sea que usted duerme de las 24 horas, 4 horas. 4 horas. Claro, obviamente en las tardes también duermo un poco, ¿no? Pero 1 hora será. 2 horas, no, Ya, no más, ya, sí, ya. sí, no más. Pero eso es una costumbre que, ¿sabe usted que? Usted recuerda porque yo estuve en Venezuela. Claro. Y cuando llegué acá, fue usted que me enlazó con la Radio Modelo. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela y allá tenían 2 horas adelante. Y entonces había que normalmente allá se levantan a las 4 de la mañana para evitar precisamente el tránsito vehicular, O sea porque que es muy pesado. esa costumbre la tuvo. La tuve desde mamá, allá. ya. Entonces, mire usted que cuando yo vine acá a trabajar en Modelo, los mismos compañeros decían, no, guacho, no aguanta. Ese man no va a aguantar. Pero claro, yo ya venía de una costumbre. Claro. Y esa se hizo costumbre que hasta ahora. Yo llevo ya 19 años en Cuando usted Radio llegó a Marejada. Venezuela todavía no estaba el problema, pues. No, abultado. de ninguna manera. Yo más bien Había economía, una economía más holgada en, Claro, por supuesto. en sí. Venezuela, ¿no? Obviamente, claro. Y entonces llegué acá y más bien empecé a implementar esa forma de hacer las noticias, de tomar en consideración a los funcionarios públicos e incluso funcionarios privados, etcétera, etcétera, porque ya le digo, parecería ser que eran vacas sagradas, que era hasta un pecado, por ejemplo, mencionar en ese entonces a Eduardo El Tucho Velázquez, por decirle, ¿no? Y entonces nosotros lo empezamos a hacer con Roberto. Recuerdo el ingeniero Mariano Zambrano. ¿Ya? Llegó una vez también allí a decirnos que con ese ahínco. Pero con tranquilidad, lo digo. No, por supuesto. O llegó así también enfurecido. No. Vea, a mí la gente, por ejemplo, me dice que yo soy muy disgustado, que soy bravo, por decirlo menos, que el otro. Lo que pasa es que O sea que es cabreado. Exactamente. Pero claro, lo hago en mi trabajo. Ya. Lo que tengo que decir, ¿no es cierto? Y muchas veces también uno es artista. Sí. Y tiene que hacer también sus cosas allí. No, pero yo lo conozco tanto tiempo, ¿no? Que yo sé y que una cosa es en el micrófono y una cosa es fuera del micrófono, ¿no? Claro que sí. O sea, la cosa es distinta, es muy Así diferente, es, ¿no? sí. Y por esa razón yo creo que hemos mantenido hasta una buena Por supuesto. comunicación y ¿Cuántos amistad, tantos ¿no? años, no? Claro que sí. Sí.